Buenos días, hermanos en Cristo. En esta mañana le damos gracias al Señor por su infinito amor y por su misericordia, por su fidelidad, porque nos ha dado un día esplendoroso para poder seguir predicando su palabra. Queremos agradecer su infinita misericordia, el que Él siga extendiendo su mano e inclinando su oído para poder seguir predicando el Evangelio, para que su palabra siga corriendo. Gracias te damos, Señor. Yo pongo este culto delante de ti, que va a ser transmitido a muchas personas, y quiero agradecerte, Señor, por todos los medios de comunicación que tú nos facilitas, Señor, Padre amado. Quiero agradecerte, Padre, que tú eres un Dios de fidelidad, Señor del cielo y de la tierra, por todo lo que tú nos das, lo que harás y lo que vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Por la paz y dulce Espíritu Santo que tú nos das, por esta tierra que tú has dado, Señor, Padre amado, para que sigamos predicando tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre, porque tú nos fortaleces, tú nos vivificas, tú nos das aliento, Padre. Tú nos sigues mostrando tu amor, tu fidelidad, nos sigues respaldando grandemente, Señor. Gracias, Señor, Padre amado, por todos los pastores, ministros, evangelistas, Padre amado, misioneros, Señor, que están llevando tu palabra, Señor, Padre amado. Gracias te damos por ellos, Señor. Espíritu de Dios, ven, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu de Dios, ven, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname, y lléname. Sí, Padre, llena la iglesia de ti. La iglesia necesita ser fortalecida. La verdadera iglesia, la iglesia que ha pagado un precio, la iglesia que quiere obedecer tus mandamientos y preceptos, la iglesia que está viendo que el tiempo se acerca y que tu venida está a las puertas. La iglesia que se está preparando en espíritu y en verdad y en santidad. La iglesia que has escogido y que estás sacudiendo para purificarla, Señor, cada día más. La iglesia que se acerca porque Cristo viene, Cristo sana y Cristo se acerca y Él está a las puertas. Y muchos lo vienen por tardanza, pero Él está mostrando que ya está a las puertas. Ayúdanos, Señor, a estar conforme tú quieres. Ayúdanos a estar ahí firmes en la brecha, peleando la batalla de la fe. Hermoso Espíritu Santo, guíanos, Espíritu Santo, guíanos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre amado. Guíanos a través de tu Santo Espíritu. Desciende sobre la iglesia, desciende el fuego de Dios, descienda sobre tu pueblo. El fuego de Dios descienda sobre nuestras casas. El fuego de Dios descienda para vivificarnos cada día más a través del conocimiento de Dios y tu palabra. Hermoso y santo Espíritu, hermoso y santo Espíritu, hermoso y santo Espíritu. No sabemos vivir sin ti, Señor. Tú que miras este mundo todavía, Señor,
porque hay un pueblo que está de rodillas clamando a ti, porque la ignominia de este pueblo ya llegó al cielo y tú estás derramando tus juicios ya, Señor. Hermoso y santo Espíritu, Señor. Sin ti no sé vivir, Padre. Ayúdanos, Señor, y confórtanos aún en medio de las situaciones que hemos vivido difíciles, Señor. Cuando tú estás ahí, todo es posible y nos da la paz en nuestros corazones. Yo te doy gracias por este tiempo que tú nos das y quiero alabar y glorificar tu nombre en espíritu y en verdad. No importa que esté yo aquí, no importa si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Tú que nos fortaleces y nos levantas y nos guías y nos vivificas, Señor. Te pido en esta mañana, Señor, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús, que levantes al enfermo, al que está cansado y al que está fatigado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y te doy gracias, Señor. Y la razón es porque el Evangelio lo predicó nuestro Señor Jesús y predicó de sí mismo. Que eso es lo que estamos viendo. Él predicó de sí mismo. Y vamos a leer la palabra que habla en Marcos 1, 14, 15. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. También vemos que el Evangelio nos habla de nuestro Señor Jesús como: yo soy la luz del mundo, yo soy la restauración y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el Hijo de Dios, yo soy la vid verdadera. Soy el Hijo de Dios, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el siervo. Necesitamos conocer a nuestro Señor Jesús en todas estas partes. Entonces vemos que nuestro Señor Jesús recuperó 56 cosas y más que perdió a Adán, y eso es lo que hemos visto en las prédicas pasadas. Nombremos algunas: ser hechos hijos de Dios, tener comunión con Dios, la salvación, ser nuevas criaturas, ser reconciliados con Dios, la resurrección de nuestro cuerpo, un cuerpo espiritual, tener una morada en el reino de los cielos, la vida eterna, ser salvos del infierno, el ser constituidos sus hijos, ser participantes de la naturaleza divina, que se ha borrado el libro de nuestras obras, ser limpiados de todo pecado, que sean remitidos todos los pecados, ser santificados, ser un espíritu con el Señor, la verdadera libertad, libres del temor a la muerte, libres del enemigo, libres de los rudimientos del mundo, libres de la esclavitud de corrupción, libres del pecado. El Espíritu Santo que more en nosotros. También ser guiados por el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en Gálatas. Entonces, tener el amor de Dios en los corazones. Ahí vamos. Tener el amor de Dios en los corazones. Y vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 5, para darnos cuenta de ese amor perfecto en Cristo en nosotros. Vemos entonces que Romanos 5:5 nos habla: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza, dice el Señor, que el Espíritu Santo ha derramado en nosotros su amor.
El Espíritu Santo, que es una persona, la tercera persona de la Trinidad, ha derramado ese amor perfecto sobre nosotros. El amor de Dios. El Espíritu Santo es la persona más hermosa, tierna. Es un caballero. Y Dios lo ha derramado a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente. Cuando tenemos el amor de Dios a través de su Santo Espíritu, podemos reflejar los frutos de su Santo Espíritu. Podemos hablar conforme nuestro Señor Jesús lo hacía, caminar conforme Él lo hacía. Podemos ser vivificados cada día mediante la gracia y su poder. Tener el amor de Dios en nuestros corazones es algo maravilloso, precioso. Es algo que las personas experimentan y no querrían salir de ahí por ese amor tan grande y perfecto que va desde la eternidad hasta la eternidad. Ahí es donde vemos que la oración no se puede convertir en una rutina, no, ni en una obligación. Es un encuentro con Dios para conocer más y más de su amor, de su esperanza, de su bondad, de su misericordia, cada día, para que Él nos revele los secretos, porque escrito está que su palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparado para aquel que lo recibe en espíritu y en verdad. También vemos que otra cosa que el Señor ganó es darnos un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Lo habla Ezequiel 36, 26 y lo vamos a leer en este momento. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta es una promesa que Dios hace cuando una persona en verdad se arrepiente, con dolor, con lloro, con lamento, por haber pecado contra Dios, contra su prójimo, contra él mismo. Cuando una persona se arrepiente de corazón por no haber hecho la voluntad de Dios, cuando una persona siente dolor en su corazón por haber pecado grandemente contra un Dios grande y bueno como Él, cuando una persona perdona todas las ofensas, cuando una persona sabe recibir ese perdón y cree que solamente a través de Cristo hay salvación y vida eterna, Dios es fiel, Dios es fiel y Él no nos va a dejar. Si nosotros estamos haciendo esto, de que el Espíritu de Dios nos lleve a ese arrepentimiento, porque hemos dispuesto nuestro corazón, el Señor nos dará un nuevo corazón y un nuevo espíritu a través de una operación que solamente el Espíritu de Dios hace en nuestro corazón. También vemos que otra cosa que el Señor ganó fue la gracia y la verdad. Lo vemos en Juan 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente a través de nuestro Señor Jesucristo hay salvación. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos esa vida eterna. Nadie más nos la puede dar. Nadie más puede guiar el camino del hombre hacia la vida eterna en Cristo, sino a través de nuestro Señor Jesús. La gracia y la verdad. La gracia que Dios derrama sobre una persona cuando recibe a Cristo como único Salvador y dueño de su vida. La gracia que Dios derrama a través de una persona para guiarlo al camino de la salvación y la verdad. También el Señor
ha ganado la justificación de vida. Y vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Solamente nuestro Señor Jesús fue el que nos justificó delante del Padre. Solamente Él fue el que nos dio esa salvación. Nos justificó, nos compró y nos bendijo. Nos justificó a través del sacrificio suyo en la cruz. Por eso no podemos desechar este sacrificio perfecto que Él ha hecho en la cruz por nosotros. No podemos hacerlo. Necesitamos volver al trono de la gracia, a la cruz de Cristo. La iglesia necesita volver al trono de la gracia, a la cruz de Cristo, para mirar esa justificación. Esto fue algo que fue un regalo de Dios para toda la humanidad a través de su Hijo. También nos dio la sanidad, como vemos Isaías 53:5. Vamos a ver Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados y sanados. Nos da una sanación porque el Señor Jesús se llevó toda maldición en la cruz, se llevó todo dolor, se llevó toda transgresión en la cruz, todo pecado. Nadie había podido superar ese dolor tan terrible que sintió nuestro Señor Jesús en la cruz. Toda enfermedad quedó clavada ahí, toda maldición generacional. Nosotros nos tenemos que pegar a esta promesa que hay ahí en Isaías 53:5, porque Él derramó todo, lo hizo por toda la humanidad. Aquel que crea en Cristo como único Salvador y dueño de su vida, Él le dará esa sanidad, le dará ese perdón y le dará esa vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Por eso, en esta mañana, estamos nombrando todas las cosas que nuestro Señor Jesús ganó para nosotros. También ganó las añadiduras. Y vemos la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 31-33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Serán añadidas todas estas cosas, toda la bendición que viene del cielo. Todas estas bendiciones que vienen del cielo, el Señor las añade cuando lo recibimos como único Salvador y dueño de nuestras vidas. Se llaman añadiduras, son bendiciones grandes que Dios da cuando buscamos primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y no buscamos las riquezas. Hay personas que se la han pasado buscando las riquezas de esta tierra, pero viven infelices, viven amargadas, viven angustiadas, viven desesperadas. Pero cuando buscamos el reino de los cielos y su justicia primeramente, el Señor añade todo lo que necesitamos y nos da paz, nos da gozo. Podemos toda situación, el Señor la apareja para bien, porque escrito está que todo lo que sucede a nosotros nos conviene para bien. También y no para mal. También vemos que el Señor nos hizo ricos, como habla su palabra en 2 Corintios 8:9. La redención es para esta vida y para la vida eterna.
y habla su palabra. No habló como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. El Señor se hizo pobre, siendo el Rey de reyes y Señor de señores. Aquí en esta tierra se hizo pobre, por amor a nosotros, por enseñarnos la humildad, por enseñarnos la justicia divina de Dios. Por eso no puede haber injusticia en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que el trabajador es digno de su salario. Y no en este evangelio de la prosperidad que se pusieron a hacer billete y no pensaron en el sufrimiento de los demás. Si nosotros tenemos una persona a cargo que nos está colaborando, que nos está ayudando, que ha llegado a nosotros por diferentes circunstancias y está colaborando, nosotros tenemos que reconocer un salario, porque el trabajador es digno de su salario y no puede haber injusticia en nosotros. Yo no puedo esclavizar a una persona si no hay un sueldo, si no hay un salario. Necesitamos ser justos y más nosotros como hijos de Dios. Entonces el Señor se hizo pobre siendo rico para mostrarnos eso, la justicia divina de Dios, la justicia de Dios que se revela en cada corazón en el nombre de Cristo Jesús. Todas estas cosas que hemos aprendido en estas prédicas de qué fue lo que ganó nuestro Señor Jesús para nosotros son supremamente importantes que las tengamos en cuenta, porque ahí vamos a identificar cada regalo que Dios ha hecho a cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo, a través de ese sufrimiento en la cruz, a través de esa agonía que Él tuvo desde que estaba en el monte Getsemaní hasta la muerte y muerte de la cruz, todo lo que nos dejó. Por eso también debemos aprender y saber a qué vino nuestro Señor Jesús. Vino a lo suyo, a predicar el evangelio. Él vino a predicar de sí mismo. Recorrió todas las aldeas para predicar el evangelio, para dar a conocer a su Padre. Y Mateo 9:35 nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. También vamos a leer Marcos 1, capítulo 14-15, y dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el reino se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. Juan Bautista le abrió el camino a nuestro Señor Jesús. Fue pregonero de un evangelio de arrepentimiento. Después Juan fue encarcelado, después de que cumplió su tarea. Y nuestro Señor Jesús nos sigue diciendo: arrepentíos y convertíos a mí. En espíritu y en verdad, arrepentíos. La persona que no se arrepiente de su mal proceder ni reconoce que hay un Dios tan grande y bueno que ha extendido su mano a esta tierra se puede perder en ese lugar terrible de tormento. Necesitamos volver a las Escrituras, escudriñarlas. También Él nos dio a conocer al Padre. Y leemos Juan 14, 7, 8, 9 al 10. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora lo conoceréis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. De modo que nuestro Señor Jesús vino a hacer conocer a su Padre amado. Vino a conocer los pensamientos, Él daba a conocer los pensamientos de Dios para con la humanidad. Por eso Él decía, ¿me has visto a mí y no has conocido al Padre? Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús se sorprende porque todo el tiempo Él les estuvo hablando de su Padre celestial. Si nosotros aprendemos a conocer a nuestro Señor Jesús, su evangelio, podemos conocer el propósito del Padre con la humanidad. Podemos conocer qué es lo que Él quiere del corazón del hombre. Necesitamos hacerlo porque eso depende de nuestra salvación. También leemos en Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce al Hijo sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dios le dio y le otorgó a su Hijo todo, toda potestad, todo principado, todo gobernador, todo está sujeto a los pies de Cristo. Nada se mueve sin el permiso de Él. Por eso el Señor está llamando a través de ese ministerio para un arrepentimiento genuino. Porque aquel que le habla y le habla y le habla y no quiere acercarse, contiende con el Espíritu Santo de Dios, Dios también lo puede entregar. Porque la palabra de Dios dice, sí, que Él entrega el cuerpo al enemigo con fin de que el alma sea salva. Dios nos ayude a seguir siendo vivificados a través de su palabra y tener la certeza de que en verdad somos hijos de Dios. Nuestro Señor Jesús vino a darnos ese ejemplo. Primera de Juan 2:4 dice, y el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo nuestro Señor Jesús mientras estuvo acá? En obediencia. Y nosotros debemos aprender la obediencia. ¿Y qué es obedecer? Hacer las cosas conforme me han dicho que yo las haga, siguiendo las instrucciones y no como yo quiero hacerlas. Nuestro Señor Jesús fue muy obediente al Padre y a sus padres, a la Virgen María y al Padre putativo de nuestro Señor Jesús, a José. Fue muy obediente, fue muy respetuoso. Él vino a conocer al Padre. Mateo 11, capítulo 11, versículo 28-29 dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué palabras tan bonitas de confortación para el alma de una persona. Venid a mí los que estéis cargados y cansados. Hay cosas que en nuestras propias fuerzas nosotros no podemos hacer. Hay cosas que para el hombre son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible a través de su Hijo Jesucristo. Cuando nos acercamos a Él, las situaciones son llevaderas, los problemas, las dificultades. Los que estés trabajados y cansados, porque hay muchas personas que se agotan en sus propias fuerzas, haciendo su propia voluntad y no consiguiendo nada y pueden durar años. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, ahí hay esperanza, ahí hay gozo, ahí hay paz en el corazón. Vemos que nuestro Señor Jesús vino a servir. Él no vino a ser servido, vino a servir desde que llegó aquí, a través del vientre de la Virgen María, que fue engendrado por el Espíritu Santo. Él vino a servir a esta tierra.
Veamos su palabra en Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. Y si nuestro Señor Jesús vino a servir al afligido, al enfermo, al cansado, al que está angustiado, a dar vista a los ciegos, a destapar los oídos de los sordos, a limpiar la lepra de los leprosos, a levantar aún al que había muerto, a dar vida. Nosotros estamos llamados a servir. Hay muchos cristianos que dicen, a mí que me sirvan, pero no es así. Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros y nosotros tenemos que estar dispuestos a servir. Servir a donde nos llamen. También vino a dar testimonio de Él. Y vamos a leer Juan capítulo 13, versículo 13 al 16. Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar vuestros pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Siendo el Rey de Reyes, vino a servir y a dar testimonio de Él. A dar testimonio de humildad, a dar testimonio de paciencia, a dar testimonio de gozo, a dar testimonio de tranquilidad, a servir, a servir. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Juan 18, 37 dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú el rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que yo soy la verdad. Yo para esto he nacido. Nuestro Señor Jesús sabía a qué había venido, a traer la verdad de Cristo Jesús, a traer la verdad. Y Él es la verdad. Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Ahí lo podemos ver plasmado en su palabra para que podamos seguir sus pasos. También vemos que es importante saber a qué lo envió Dios, porque Dios fue el que envió a su Hijo Jesucristo. Dios envió a Jesús a salvarnos de la condenación del infierno. Vamos a leer capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A través de Cristo Jesús, la gente no se alcanza a imaginar el peligro en que está si no reciben a Cristo como único Salvador y dueño de su vida. Si no se hace la voluntad de Dios, una persona cuando muere va allá a este lugar de tormento terrible. Cuando el Señor me llevó, vi gente conocida allá, gente que yo conocía cuando Él me permitió esta experiencia. Vi parientes míos allá en este lugar de tormento. La esperanza es cuando está viva la persona. Ese es un lugar donde se siente, se ve, se conoce, se siente hambre, sed. Existen las llamas que no se apagan. Existe el fuego consumidor, espíritus atormentadores, el gusano que nunca muere. La gente tiene conciencia, se sienten los minutos, los segundos. Por eso Él envía a su Hijo Jesucristo para justificarnos, para salvarnos, para reconciliarnos, para sustituirnos, redimirnos de ir a ese lugar tan terrible. Jesús describe una casa en el infierno. Él mismo lo describió a través de la palabra de Job 18, 5, 21. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento y sean salvos. Por eso el Señor Jesús describe una casa en el infierno en Juan 18, 5, 21. Dice, ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego.
La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará, lazo prenderá su carcañal. Se afirmará la trampa contra él, su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombran temores y le harán huir desconcertado. Serán gastados de hombres sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel y a su miembro devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y el rey de los espíritus será conducido. En su tienda morará como si no fuere suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortados sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto ni su pueblo. Si quieren le sucede en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoció a Dios. Imagínese usted ese lugar tan terrible, pero Dios no quiere que usted vaya allá. Dios quiere que usted se arrepienta en esta vida de su mal proceder, de sus malas acciones, de tantas cosas que el hombre ha hecho, ido contra el propósito de Dios. Aún un niño de 8 años para arriba se puede perder en el infierno porque un niño de 8 años para arriba tiene conciencia de lo bueno y lo malo. Eso fue lo que el Señor me mostró cuando me permitió ir allá a este lugar de tormento tan terrible. Créame que nadie quiere ir allá, nadie, es terrible. Terrible ver el dolor y el crujir de dientes, escuchar ese crujir y sentir ese olor a carne quemada. Y ese gusano que se llama el primogénito de la muerte. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que es este lugar, pero usted puede evitar si dispone su corazón a Dios y lo recibe como único Salvador. Querido y amado hermano, el Jesús nos libra del gusano que nunca muere. Marcos 9, 43, 48 si tu mano dice, fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al fuego, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Nuestro Señor Jesús describe este lugar y le advierte, le hace una advertencia a la humanidad aquí. Este lugar es terrible. Es un lugar terrible donde hay conciencia. El Señor les recuerda todas las veces que les hablaron de Cristo y no recibieron. Ahora la esperanza es en vida. Que reciba a nuestro Señor Jesús, corrija sus caminos y enderece sus pasos a Cristo. Vemos que el Señor Jesús nos libra del fuego que nunca se apaga. Leamos Marcos 9:45. Y si tu pie fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El fuego nunca se apaga ya porque es constante. Es como cuando una persona entra a la lava de un volcán. El fuego ya no es rojo, sino son llamas negras.
Es un lugar terrible. Jesús nos libra de ese crujir de dientes, que es terrible. Allá la gente, todo el mundo, todas las almas dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si yo iba a la iglesia? ¿Por qué si yo leía la palabra? ¿Por qué todo el mundo repite lo mismo? Sáquenme de aquí, sáquenme de este lugar. Eso es un murmullo terrible y todo el mundo da explicaciones, todo el mundo se queja, todo el mundo dice, sáquenlo de ahí, todas las almas que están en ese lugar tan terrible. Ni siquiera se entiende del mismo murmullo que hay, un crujir de dientes, una agonía, una desesperación. Mateo 23:13 nos dice, entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será lloro y crujir de dientes. Lucas capítulo 13 versículo 28 dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios y a vosotros estéis excluidos. Qué tristeza estar excluido del reino de los cielos. Qué tristeza. El infierno es un desierto terrible. El infierno es descrito como un lugar de castigo eterno. Dios no quiere que usted vaya allá. Dios quiere que usted se acerque. Créame que cuando el Señor me llevó allá, yo no podía salirme de allá. Era la voluntad de Dios a través de su Hijo Jesucristo que estaba conmigo, que yo viera todo lo que vi en ese lugar tan terrible, porque Él me mostró castigo por castigo. Eso es terrible. La homosexualidad, el lesbianismo, el adulterio, la fornicación, las orgías, las personas o mujeres que practican abortos y no se arrepienten, el ser rebeldes con los padres, el siendo cristianos y estar allá en las rumbas llevando una doble vida, la violación de niños, las personas que se suicidan. Eso es algo muy terrible que nadie quiere ver allá. Se paga castigo por castigo. Eso es algo tremendo. Oh, Sabababa, Sherebekeya, la Baseya. Y nadie quiere ir a ese lugar. Pero la gente, por su dureza de su corazón, quiere ir. Y es que el Señor me decía, así está la iglesia, así está la iglesia. Se refería a su pueblo con un dolor terrible. La iglesia conociendo la palabra, conociendo la verdad. A unos se les ha explicado el nacimiento de nuevo y no quieren entender que se tienen que arrepentir de corazón, de a de veras, con dolor. No entiendo por qué cuando conocen el nacimiento de nuevo, que es una palabra que es una palabra de poder. Juan 3, el Señor Jesús ahí nos habla que el que no naciere de agua y del Espíritu no verá el reino de los cielos. Pero muchos no quieren entender eso, aún conociendo la Escritura, porque no han sido convencidos, no han tenido un nuevo corazón y un nuevo espíritu a través de esa operación que hace el Espíritu Santo. Déale a usted un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Nuestro Señor Jesús nos salva del castigo, nos salva de una pena de eterna perdición, de una condenación, de prisiones de eterna oscuridad, de tinieblas de afuera, de tormentos, de castigo. Mire de todo esto que el Señor nos ha salvado cuando lo recibimos como único Salvador y dueño de sus vidas. De todo esto que nos salva, de esta condenación tan terrible, de esos tormentos, de ese castigo eterno, del fuego eterno, donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Que lo vamos a leer en Isaías 66:24. Isaías 66:24 dice, y saldrán y vendrán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará y será abominable a todo hombre. ¿Qué quiere decir? Que es perpetuo, eterno. También nos saca de confusión perpetua, del lago de fuego, nos libra del lago de fuego, de ir a ese lugar terrible. Vamos a leer Daniel capítulo 12,
versículo 2. Dice la palabra, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Confusión en dónde? En el infierno. Vida eterna en el cielo. Una confusión perpetua, imagínese eso, usted, querido hermano. Yo no creo que usted quiera ir a ese lugar tan terrible de tormento. Nos ha salvado del lago de fuego. Y vamos a leer Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A ese lago de fuego que no ha sido estrenado, porque Dios lo hizo para Satanás, la bestia y el falso profeta. Pero allá van a ir a ser volcados todos los que están en el Hades, en ese lugar terrible. ¿Por qué? Porque por su dureza de corazón. El lago de fuego y azufre y viento abrasador. Lo habla el Salmo 11, capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra de Dios, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Aquí nos está describiendo ese lago de fuego, azufre, viento abrasador. Habrá música, pero será para tormento. Isaías 14:11 dice, descendió el Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusano será tu cama y gusanos te cubrirán. Ahí describe que son gusanos los que hay en ese lugar de tormento. Yo vi las almas. Yo vi como si fueran en alma, cuerpo y espíritu, llena de gusanos. Por la boca, por los ojos, por todas partes hay gusanos que se los tragan y nuevamente sale la piel. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Hermano, créeme que para salir de este lugar tan terrible solamente el Señor me pudo sacar de ahí. Y volvió mi alma a mi cuerpo. Pero yo lo único que quería era vomitar de todo lo que vi en este lugar. Pero nuestro Señor Jesús murió en la cruz. Sufrió los dolores, la angustia, el dolor, por librarlo a usted de ese lugar tan terrible de tormento. Fue traspasado, fue angustiado, fue dolido, lo hicieron una llaga y oró aún así por nosotros desde la cruz. Es el mejor regalo de salvación. Él quiere librarlo a usted de ese lugar tan terrible de tormento. No se confunda, no se deje confundir. Usted necesita estar cimentado en la palabra. Lo que dicen los testigos de Jehová, que no hay ese lugar de tormento, es mentiras. Entonces, ¿a qué vino nuestro Señor Jesús? Si no fue a librarnos de las llamas del infierno. Lo pagó todo y lo dio por amor a nosotros. Voy a orar para que esta prédica llegue a cada corazón. Señor Padre amado, perdónanos por haberte ofendido de gran forma. Perdónanos y ayuda a todos estos hermanos en Cristo, que si ellos no han nacido de nuevo, lo hagan, porque la oportunidad se está explicando cosa por cosa, Padre amado. Y tu palabra dice que no habrá excusa para nadie. Aquel que escuche tu palabra, tu conocimiento y tu verdad. Es necesario que vivamos conforme la voluntad de Dios a través de tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu, naciendo de nuevo. Porque si dice la Escritura que con dificultad se salva el justo, ¿qué será del impío? Yo vi muchos cristianos perdidos en el infierno, vi pastores perdidos allá en ese lugar de tormento. Vi pastores perdidos en ese lugar de tormento, porque yo le dije, Señor, si el pastor está acá y la iglesia está acá, yo estoy perdida. Y yo le dije, Señor, ayúdame, entonces yo estoy perdida. Y el Señor me contestó y me dijo, mira, hija,
por cuanto llevaron un evangelio de prosperidad y no de arrepentimiento, perdón y fe salvadora en Cristo. Y este pastor lo llevó a su iglesia que naciera de nuevo. Para ellos era el lloro y crujir de dientes. Si la iglesia no endereza sus pasos, se va a perder. Si la iglesia no mira qué es lo que hay dentro de su corazón, se va a perder. Si hay injusticia en nosotros, si hay injusticia en nosotros, por mucho que un pastor lleve 40, 38 años en el evangelio, pero si no cumple sus mandamientos y preceptos, se va a perder. Necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. Necesitamos que Él nos ponernos a cuenta y que seamos como esas vírgenes que esperaban la venida de su novio, de su esposo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque lo que yo vi allá fue terrible. Muchos cristianos en el adulterio, en la fornicación, muchos cristianos haciendo lo que a Dios no le agradaba. Ayúdanos a hacer conforme tu voluntad, porque lo mismo el que roba, lo mismo el que miente, lo mismo el que asesina, lo mismo que el que hace transgresión. Todo es pecado esto delante de Dios. Y si no tenemos un corazón conforme a su voluntad, muchos se van a perder, aunque hayan estudiado, aunque tengan títulos de pastor, aunque hayan tenido una carrera y un transcurso, el Señor los haya usado en prodigios, señales, milagros. El Señor les va a decir: a estos no conozco, porque no han tenido un nuevo corazón y un nuevo espíritu, porque no obran conforme a su voluntad, porque hay hombres y mujeres con una altivez terrible, con un orgullo terrible, y los altivos Dios los mira de lejos. Pastores dando mal consejo, pastores diciendo que el divorcio Dios lo aprueba, que se pueden volver a divorciar y volverse a casar. Dios ayude y levante la iglesia, que no pagan lo justo. Dios levante su pueblo. Pero este es un mensaje para advertir a la iglesia que se prepare, porque el tiempo está cerca y el Señor está a las puertas. Necesitamos tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.